you to notice when I'm not around. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Ver, en base a lo que es física, estaríamos viendo las formas vectoriales en 2D. Esto es muy importante porque solamente es en el eje X y en el eje Y. Si trazamos unas coordenadas, tendríamos eje X, eje Y es lo único que se podría ver. Por lo tanto, si trazamos por ejemplo una fuerza, esto va a tener una tendencia en X, hagan de cuenta que es la velocidad en X, y una tendencia en lo que sería en Y, la velocidad en Y. Y estas son coordenadas para poder visualizar hasta dónde llega una fuerza. Entonces vamos primero a que se divide en estas dos, ya que existen dos formas, la forma polar y existe la forma rectangular. La forma polar es tan solo cuando tenemos la magnitud, el ángulo y la dirección. Un ejemplo: fuerza es igual a 10 newtons con un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, este ángulo sería la dirección. Esto que tenemos aquí es la magnitud. Y por lo tanto, esta es la fuerza. ¿Alguna duda con la forma polar? Ahora vamos con la forma rectangular. Esta se representa en función de las coordenadas de los componentes rectangulares. Esto quiere decir el eje Y y el eje X. Y tendríamos lo siguiente, que la coordenada cuando está en eje X va a ser coseno. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y cuando está en el eje Y va a tener la función del seno. Ok, ¿dudas hasta ahí? Vamos con un ejercicio. ¿Cómo transformar de una forma polar a una forma rectangular? Esa sería la forma polar y hay que transformarla a la rectangular. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como nosotros sabemos que fx es igual a del coseno del ángulo, por lo tanto lo único que hay que hacer es sustituir. A valdría 10 y aquí tendríamos que poner el coseno del ángulo, que sería de 30 grados.
Por lo tanto nos va a dar un valor de 8.66 newtons. La fuerza en Y lo que vamos a hacer es 10, pero ahora en vez de coseno sería seno de 30 grados igual a 5 newtons. Ya teniendo estas dos constantes, por lo tanto vamos a representarlo en su forma rectangular, donde sería la fuerza, que es un vector, es igual a 8.66 pero aquí en vez de poner X o Y, lo que vamos a poner es una Y, que es la coordenada o el componente que se encuentra en X, más los 5 newtons, y aquí lo que vamos a usar es el componente J. Si fuera de 3 dimensiones, pues aquí habría una K, pero esta K es solamente para 3 dimensiones. Entonces, por lo mientras, hasta ahí nos quedaríamos en cómo transformar una forma polar a una forma rectangular. ¿Dudas? Y ahora, ¿cómo lo representamos en un plano cartesiano? Aquí tendríamos que proyectar nuestra fuerza y nos dice que en el eje X vale 8.6 y en el eje Y vale 5. Hagan de cuenta que son 5 centímetros y 8.6. Por lo tanto, aquí tendríamos nuestra fuerza, nuestro punto hasta donde debe de llegar. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda hasta aquí? No, profe. Perfecto. Ahora vamos con la parte de la cinemática. Voy a borrar esta parte. ¿Y qué es la cinemática? ¿Alguien sabe? ¿O cuáles son las ramas que pertenecen a la cinemática? Pues simple. La cinemática solamente son diferentes tipos de movimientos. Y estos diferentes tipos de movimientos pues pueden involucrar algunas causas, pero no son causas que digamos sobrenaturales, sino son causas en base a los dichos movimientos, aceleración, velocidad. También tendríamos lo que es el tiempo, la distancia, que sería X.
Ok, eso sería en la cinemática. Y para el primer tema en base a cinemática tendríamos el MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. Ese sería uno de los movimientos que vamos a ver, que son los movimientos básicos. Y tenemos otro movimiento básico que es el MRUA, que es lo mismo, solamente que le aumentamos que va acelerado. ¿Y qué tienen que ver estas dos? Pues solamente que va en línea recta. Aquí voy a poner el ejemplo de un carrito. Y por lo tanto debe de tener una distancia, una velocidad y un tiempo. Ese es el motivo de MRU. Y aquí, como dice su nombre, solamente aumenta la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, los dos van en línea recta. No hay uno que vaya en línea vertical, los dos son en línea recta. Y uno cambia porque va acelerado y el otro no. Vamos con MRU. Solamente tiene una simple fórmula, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. La distancia debe estar en metros y el tiempo debe estar en segundos. Si no, no se puede, sí se puede resolver, pero no nos darían los datos sobre el origen de lo que nosotros deseamos. Eso sería para MRU. Y pues tenemos tres sistemas, que es el sistema inglés, el sistema CGS y el MKS. Vamos a poner velocidad, tiempo y distancia. La distancia lo voy a poner como X, ya que estamos en el eje X solamente. Aquí en primer lugar vamos a poner el sistema MKS, después el CGS y por último el sistema inglés. Por lo tanto, para la velocidad aquí se va a manejar metros sobre segundo. Para el CGS aquí vamos a utilizar centímetros sobre segundo. Y en el sistema inglés son los pies sobre segundo. En el caso del tiempo, los tres son segundos, no hay cambio. Y en el caso de la distancia, pues ahí sí, uno es en metros, otro es en centímetros y el último en pies. Ya sabemos cómo convertir de centímetros a pies o de pies a centímetros, dependiendo de cuánto es lo que nos den. Ese sería en el caso de MRU. Vamos a ver el caso de MRUA. Aquí sí tenemos varias fórmulas. Ahorita se las
escribo aquí, permítanme un momento. Las ecuaciones que vamos a manejar sería velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración que va multiplicado por el tiempo. Esa sería una de las ecuaciones. Otra de las ecuaciones que vamos a utilizar sería la de distancia. Le voy a poner como x es igual a velocidad más velocidad inicial entre 2. Y esto va a estar multiplicado por el tiempo. Esta también se puede traducir como x es igual a la velocidad media por el tiempo. Las dos son válidas y es lo mismo, ya que esta velocidad media pues sabemos que es velocidad más velocidad inicial entre 2. Otra de las fórmulas que vamos a utilizar sería la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y la última sería la distancia es igual a la velocidad inicial, que esta va a multiplicar al tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas serían las únicas formulitas que vamos a utilizar en base a MRUA. ¿Dudas? No, profe. Vamos y vamos a ver cuáles son las diferentes partes. Vamos a hacer nuestro cuadro, en qué unidades vamos a utilizarlo. Aquí sería MKS. El MKS es el más utilizado de todos. El CGS no tanto. Y el inglés, pues sí, solamente si cambiamos de unidades. Aquí vamos a poner la velocidad inicial, aquí la velocidad media, aceleración, el tiempo y la distancia. Por lo tanto, en el MKS vamos a poner metros sobre segundo y este también sería metros sobre segundo, metros sobre segundo. Aquí ya cambiaría, sería metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo en segundos y la distancia en metros. En el CGS pues manejamos centímetros. Y por último centímetros. Y en el sistema inglés pues aquí serían 10 sobre segundo. Y todos tendremos 10 sobre segundo. Tendríamos esa parte. Que sería pues velocidad inicial. Aquí pues tendríamos la velocidad final. A normalmente lo ponen así o lo ponen como VF. Esta es la velocidad media. Que tenemos aquí es la aceleración. El tiempo. Y por último la distancia. ¿Alguna duda? No, profe. Vamos al siguiente ejercicio. Normalmente los ejercicios de
física están un poco largos en base a lo que es el enunciado, pero la solución pues está fácil y rápido. Déjame ver si lo puedo escribir. Entonces tenemos ese problemita donde nos están haciendo dos preguntas. Claro, en un examen pues solamente puede venir una, cualquiera de las dos, pero pues hay que ver cómo se realiza. En primero debemos de leer bien el problema para después entenderlo y poder realizar un esquema. Este esquema nos va a ayudar para poder visualizar más el problema. Por lo tanto, si yo visualizo y hacemos un esquema donde vamos a tener nuestra línea recta, vamos a tener nuestro autobús y nos dice que la velocidad inicial, pues como es inicial y está en parte del reposo, pues vale 0 metros sobre segundo. Esa sería la primera velocidad, que vale 0. Lo vamos a poner como A. Después nos dice que parte y avanza al punto B. Esto con una duración de una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Sigue adelante y después nos dice que durante un tiempo, que son 8 segundos, llega al punto C. Después nos dice que después del punto C se apliquen los frenos para poder detener el vehículo y llegaría al punto D. Aquí tenemos nuestro camioncito, nuestro autobús, y por lo tanto la velocidad aquí ya sería la velocidad inicial o velocidad final, es igual a
0 metros sobre segundo porque ya se detuvo. Ese sería nuestro esquemita. Y otra cosa, para poder llegar al punto de punto C al punto D, pues dura un tiempo de 6 segundos. ¿Dudas? Ese sería en pocas palabras nuestro esquema. Después vamos a colocar las incógnitas. ¿Qué es lo que me están preguntando? En este caso, pues nos estarían preguntando cuánto es la velocidad de v y nos dice que hay que expresarlo en metros sobre hora. Y en el inciso B nos estaría preguntando lo que es la distancia del punto A al punto D. Esto quiere decir que vamos a tener que sacar la distancia del punto A al punto B más la distancia del punto B al punto C más la distancia del punto C al punto D. Y así podríamos sacar nuestra distancia total, que sería en metros. Perfecto. Entonces vamos a la solución. Todo eso es para solamente describirlo. Vamos a la solución y está más sencilla. Vamos a utilizar, como es un movimiento acelerado, o sea MRUA, entonces vamos a utilizar una de las fórmulas que les di, que sería la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso pues tenemos la velocidad inicial, claro que sí, vale 0, más la aceleración, que vale 1.5 metros sobre segundo, y tenemos el tiempo, que duró 12 segundos esa aceleración. Por lo tanto multiplicamos 1.5 por 12 y nos daría 18 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del punto A al punto B, o sea, es la velocidad en B. Pero nos está diciendo que debe estar en kilómetros por hora, entonces hay que hacer una conversión. Recordemos nuestras conversiones que hicimos anteriormente. Aquí está metro arriba, entonces aquí lo debo de poner abajo. ¿Qué nos lo está pidiendo? En kilómetros, entonces lo pongo arriba. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Después el punto de segundo está abajo, lo debo de poner arriba. ¿Y qué nos están preguntando? Horas. Entonces una hora equivale a 3600 segundos. Resolvemos. Multiplicamos 18 por 3600 y eso hay que dividirlo entre 1000. Por lo tanto nos da una velocidad de 64.8 y esos son kilómetros por hora. ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Excelente, profe. Ese solamente fue para el punto A. Y si se dan cuenta, solamente utilizamos una sola fórmula. Vamos con el punto B. Primero, aquí sí hay que hacer varias operaciones, ya que el primer punto de A a B no lo tenemos. Entonces hay una formulita que nos dice la velocidad final más la velocidad inicial, en este caso sería del punto A, entre 2, y esto va a estar multiplicado por el tiempo. ¿El tiempo de cuál? Pues de la A a B. Entonces, nosotros ya obtuvimos el valor de la velocidad anteriormente, que era
18 metros sobre segundo. Esto hay que manejarlo en metros sobre segundo, no hay que manejarlo en kilómetros. Más la velocidad inicial, que esa valía 0, entre 2, que va a estar multiplicado por los 12 segundos. Entonces 18 entre 2 nos daría 6. 6 por 12 nos daría 108 metros. Ahí ya tendríamos la primera distancia. Entonces aquí lo voy a poner XAB igual a 108. Ya tenemos la primera distancia. Ahora hay que calcular la siguiente distancia, que sería del punto B al punto C. Pero hay un pequeño aquí conflicto, porque pues no tenemos la velocidad, que sería en el punto C, correcto, pero lo que sí tenemos es el tiempo. Entonces ahí, como solamente no hay aceleración ni nada de eso, ahí aplicaríamos del punto B al punto A, sería el punto C, perdón, sería MRU, ya que no hay aceleración. Entonces sería X es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Y cómo obtuve eso? Fácilmente, sabemos nosotros que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Despejamos la distancia, por lo tanto esto quedaría multiplicado. ¿Tenemos la velocidad? Claro que sí, son 18 metros sobre segundo. ¿Tenemos el tiempo? Claro, ahí son 8 segundos, porque fue lo único que pasó del punto B al punto C. Multiplicamos y ya tendríamos la otra distancia, que es de la XB al XC. Y aquí tendríamos de 144 metros. Esa sería la siguiente. Y vamos por el último, que sería del punto C al punto D. Ahí, ¿qué creen que vamos a utilizar? ¿MRU o MRUA? Pues ahí vamos a utilizar lo que sería MRUA, ya que como hay algo que lo está deteniendo, entonces ese detener sería una aceleración, pero en contra, o sea, es una desaceleración. Por lo tanto, para calcular del XC a D, aquí vamos a hacer MRUA, sería la velocidad más la velocidad inicial entre 2, y todo esto por el tiempo. Entonces la velocidad nos daría de 0, porque ya se está deteniendo, es la velocidad final, más la velocidad inicial, como sigue siendo la misma del punto B, no hubo un aceleramiento ni nada de eso, entonces es la misma, entre 2 por el tiempo. Aquí el tiempo que duró fue de 6 segundos. Entonces dividimos 18 entre 2, nos daría 9. 9 por 6, 54 metros. Ya tenemos todas las distancias que nos han pedido, que son las tres distancias, y ahora hay que sacar la distancia total, que solamente hay que sumar.
tendríamos que sumar 108 más 144 más 54. Y esto nos da un valor de 306 metros. Y ahí ya estaría la distancia en metros como nos lo están pidiendo y todo correcto. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, si se dan cuenta, en un solo problema se pueden aplicar los dos movimientos, que es el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Los dos se pueden aplicar. Ahora van a hacer el siguiente ejercicio. Se nos escribe. Tenemos esta sencilla pregunta: ¿qué distancia recorre esa bicicleta si tiene una velocidad de 15 km por hora y dura 45 minutos? ¿De qué movimiento estaríamos hablando? ¿MRU o MRUA? MRU. Correcto. Entonces vamos a poner primero lo que tenemos. En este caso sería la velocidad es igual a 15 km por hora. Tenemos el tiempo, 45 minutos. Y nos está preguntando la distancia, o sea, X. ¿Qué problema podríamos tener aquí? ¿Ningún problema o si hay problemas? Recordemos que la fórmula de distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si hay problema, ¿no? Porque hay que convertir. Entonces esto hay que convertirlo a segundos y esto hay que convertirlo a metros sobre segundos. Entonces trátenlo de realizar, por favor. Me dicen cuánto les da los 15 km por hora y los 45 minutos a segundos.
Por lo tanto, ¿cuánto les dio en kilómetros por hora a metros por segundo? Recordemos que al hacer esta multiplicación solamente hay que poner los tres ceros. Y aquí vamos a poner los 2600. Recordemos esta reglita que para poder dividir más rápido eliminamos estos dos ceros y ya nada más sería 150 entre 36. Y eso les da 4.16. correcto. Y están en metros por segundo. Tenemos ahora los 45, solamente hay que multiplicarlo por 60. Y nos llega a dar de 2700 segundos. ¿Ok? Ya teniendo los datos tal cual y como los necesitamos, ya aplicamos la fórmula, donde tenemos la velocidad que sería 4.16 metros sobre segundo, y esto lo multiplicamos por 2700 segundos. Si lo hacemos, nos daría de 11.259. Estos 11.259 pues es en metros. Si lo convirtiéramos en kilómetros, que a lo mejor en nuestra respuesta no está en metros, está en kilómetros, solamente dividimos entre 1000. Al dividirlo entre 1000 pues sería de 11.25. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Todo bien? Vamos al siguiente problema. Y sería el último problema que tenemos el día de hoy. Entonces tendríamos esta pregunta: si Alberto con su patineta avanza 300 metros en un minuto, ¿a qué velocidad circulará? ¿De qué estaríamos hablando nuevamente? Movimiento rectilíneo uniforme. Correcto. ¿Tenemos la velocidad? No, ¿verdad? Es la que está preguntando. Distancia son 300 metros. Y el tiempo nos dice que es de un minuto. Hay que hacer transformaciones aquí. Sí, el minuto. Correcto. Entonces, ¿a qué es lo que debemos de convertir? A segundos. Segundos. Y ahí pues sería 60 segundos. Entonces sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. La distancia son 300 metros. Y el tiempo sería de 60 segundos. Para
más fácil y sin calculadora, eliminamos el 0 y ya nada más sería 30 entre 6. Por lo tanto nos daría un valor de 5 metros sobre segundo. ¿Dudas? No, profe. Fácil. Les voy a dejar unos ejercicios de tarea. Ese sería el primer problema. El siguiente problema aquí en este número 3 lo que tendríamos es una gráfica que sería la siguiente. Tendríamos 9 y acá arriba el 10. Por lo tanto esta gráfica sube en un momento y después baja hasta abajo con punto 14. Aquí abajo tendremos el tiempo en segundos y aquí en lo que sería el eje Y serían los
volumen, la velocidad en metros por segundo. Ok, ese sería el número 3. Y hay que calcular cuando la velocidad vale 0, cuando la velocidad vale 4, cuando la velocidad vale 10, y la velocidad vale 15. ¿Qué es lo que observan? ¿De acuerdo? ¿Dudas?